Tomen asiento, hermanos. Hermanos, hoy día vamos a hacer una especie de resumen, si me acompañan al libro de los Hechos. Ya hemos terminado de ir porción por porción del libro de los Gálatas, pero queremos hacer un resumen lo más rápido que se pueda para ver cuáles han sido las grandes lecciones que Dios nos ha dado en su palabra acerca de esta carta, de esta obra que Dios hizo por medio de Pablo y Bernabé en la región de Galacia. Como ustedes ven en el capítulo 13 de Hechos, la historia va a narrar tanto en este capítulo como en el 14, cómo Bernabé y Saulo fueron enviados a la región de Galacia en lo que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Si alguna vez escuchan esa expresión, el primer viaje misionero de Pablo es Hechos 13 y 14, que principalmente se concentra en Galacia, en esta región. Aquí vamos a ver que ellos llegan a 4 ciudades particularmente que se mencionan aquí. Una es Antioquía de Pisidia, la otra es Iconio, Listra y Derbe. Entonces lo primero que queremos mirar que Dios nos está mostrando a través de su palabra es qué es lo que se nos muestra, qué se nos enseña acerca de lo que es misiones, la obra misionera. Muchas cosas se dicen hoy de la obra misionera, muchos énfasis han entrado, pero aquí en la Escritura tenemos claramente qué es la obra misionera. Lo primero que vemos, que en el capítulo 13, verso 2, había una congregación en la región de Antioquía, en la ciudad de Antioquía de Siria, y dice que estaban, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Lo primero que vemos, hermanos, es que Dios envía misioneros. Dios está interesado en la obra misionera, en la obra evangelística. Es Dios el Espíritu Santo quien dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. Todavía se le está llamando en su nombre hebreo, aquí. Aunque aún en el mismo capítulo se cambia su nombre de Saulo a Pablo, cuando se ve en el versículo 13, se le llama Pablo ahora. Entonces, hermanos, Dios es quien envía misioneros, Dios está interesado en la obra misionera, pero lo hace a través de la iglesia. Como ustedes ven, el Espíritu Santo le dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es la iglesia, es una iglesia local la que envía misioneros. Esto tiene que darnos un balance, sin querer ser dogmáticos en el sentido de decir solo una iglesia puede enviar, pero este es un principio muy importante aquí, porque hay muchos que dicen que tienen el llamado a ser misioneros o evangelistas y ellos mismos se mandan. Pero siempre tiene que haber una iglesia detrás de un misionero, de un evangelista, porque es una iglesia, es en la iglesia donde uno crece, donde uno es formado, donde uno ejercita los dones y donde uno es examinado. Entonces es posible que uno se sienta suficiente para ir a la obra misionera, pero si uno le pregunta a los pastores de esa iglesia y a los hermanos, de pronto ellos también tienen que decir, sí, este hombre está capacitado para esa obra, o de pronto pueden decir, no, está muy verde para ser un misionero. Porque ser misionero, hermanos, es más que ir por una semana a un sitio a hacer obras de salud o de construcción o hacer actividades que se dicen evangelísticas, pero más parecen juegos, diversiones, con un poquito del evangelio. Ser misionero es llevar el evangelio de Cristo a personas que no lo han escuchado. Por eso
aquí si ustedes ven a quien Dios va a enviar, yo quisiera pedirle a alguien en los controles que baje el botón principal, solo por, quizás no saben, quizás lo hago yo, si me permiten solo un ratito para no. Ya está. Amén. Entonces decía, hermanos, que Dios es quien envía, y miren que no envía a cualquier hombre, lo envía y lo envía por medio de la iglesia, y no envía a cualquier creyente que diga, yo quiero ir. Envía a cristianos maduros, a ministros. Envía a Bernabé y a Saulo, que si ustedes ven en el versículo 1, están en la lista de aquellos ministros que estaban en Antioquía. Primero se menciona a Bernabé y el último se menciona a Saulo. Estaban entre los profetas y maestros. Dios no envía la obra misionera a alguien que es nuevo, no conoce el Evangelio. Tiene que conocer el Evangelio, tiene que ser alguien formado en la doctrina de Dios, en la doctrina de Cristo. Y no solamente aquí en la cabeza, sino tiene que ser alguien que la viva, que vive el Evangelio. Y que los demás puedan atestiguar que es un hombre que fue salvo por Cristo, está conociendo a Dios, conoce las doctrinas bien, las vive, las está enseñando a otros, está ya discipulando a otros. A alguien así queremos enviar. A alguien así es quien Dios envía. Él no envía. Ahora, todo creyente, desde que se convierte a Cristo, puede hablar de Cristo, pero todavía no está capacitado para ser un maestro, y menos para la obra misionera. Porque, de nuevo, el problema de cómo se entiende la obra misionera muchas veces es ir, construir algo, ¿no? Parte de ello de esa tendencia tiene que ver con toda esta filosofía que entró el siglo pasado en los 60 de justicia social, que también hay que hacer obra para los pobres. Entonces, lamentablemente muchas organizaciones misioneras creían que hacer obra misionera es ir, levantar una posta médica o ayudar en una construcción. Y eso es bueno, no es malo, pero eso no es la obra misionera. La obra misionera es ir, predicar el Evangelio, formar discípulos y establecer iglesias. O sea, eso no puede ser cualquier creyente, necesita ser un hombre maduro en la fe. Entonces envía ministros, Dios envía por medio de una iglesia, la iglesia es la que envía ministros, oran por ellos también. En ese tiempo no había internet ni otros medios de ayuda para estar en contacto, ahí los despedían encomendados a Dios. Por mucho tiempo quizás no iban a saber de ellos. Y ser misionero, como ustedes ven, en el verso 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre, y de ahí llegaron a Salamina, ¿y qué hacían? Anunciaban la palabra de Dios. Ser misionero, hermanos, es ser predicador, es hablar la palabra de Dios. Ahora, hablar la palabra de Dios no es solamente leer pasajes y leer historias de la Biblia. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos nos usa distintos equivalentes para que sepamos que hablar el Evangelio, hablar la palabra de Dios es hablar el Evangelio, es hablar acerca de la gracia, es hablar acerca del Señor, pero bíblicamente. O sea, hay que hablar las Escrituras. Un misionero es un predicador. Su medio de comunicarse con la gente es la palabra. Ellos anuncian la palabra de Dios a gente que no la ha escuchado. O sea que es más que ganarse el cariño de la gente. Es más que ganarse la simpatía de la gente. Si no se habla la palabra de Dios, no se está haciendo una labor
misionera realmente desde el punto de vista de Dios, porque lo que Dios quiere es alcanzar a los hombres con el Evangelio. Entonces, eso es fundamentalmente lo que hemos aprendido de las misiones. Dios está interesado en las misiones, que llegue el Evangelio a regiones donde no ha llegado, los envía por medio de una iglesia, no envía a cualquier creyente, envía a creyentes maduros que puedan hablar el Evangelio, discipular y establecer iglesias, porque el trabajo del misionero es ese, es hablar de parte de Dios, hablar la palabra de Dios. Segundo, por lo tanto, también hemos aprendido en el estudio de los Gálatas lo que es evangelizar. Y como hemos visto ahí en el versículo 5, la obra misionera o evangelizar es hablar la palabra de Dios. Y es el mismo instrumento que Dios usa aún para nosotros con las personas que decimos que queremos evangelizar. Hay que hablarles la palabra de Dios. ¿Qué es evangelizar? Es hablar las Escrituras, es hablar de la Biblia. Por ejemplo, ustedes van a ver ahí en el capítulo 13, un buen ejemplo, es desde el verso 17 hasta el 41, que es el discurso de Pablo en la ciudad de Antioquía de Pisidia, en Galacia ya, la primera ciudad de Galacia. Y ustedes van a ver cómo Pablo narra la historia de la redención según las Escrituras. O sea, es hablar la palabra de Dios. No necesariamente Pablo la está leyendo, pero está hablando la palabra de Dios. No la está solo parafraseando, está hablando la palabra de Dios, está haciendo un resumen. Y al hablar la palabra de Dios, obviamente el personaje principal de las Escrituras, si pudiera usar esa expresión como personaje, que es una descripción literaria, la persona principal es Dios y su Hijo Jesucristo. Es decir, uno puede, para comenzar, muchos hoy día quieren evangelizar sin la palabra de Dios. No se puede, porque la palabra de Dios es el medio para convertir a la gente. Segundo, tú puedes hablar de la palabra de Dios y estar contando historias. De pronto tú narras la historia de David y Goliat, tú narras tal historia, tal otra, pero no ves a Dios en esa historia. No ves a Cristo, no lo presentas. No ves cómo eso encaja en el plan de redención. Y entonces ahí no se dio realmente en el blanco. Fue solamente una historia, que es buena porque es bíblica, pero ¿cuál fue el punto de esa historia? Saber un poco si David era valiente, si David era bueno con la onda. ¿Cuál es el punto de esa historia? Entonces es hablar las Escrituras, la historia de la redención. ¿Se dan cuenta que hay que conocer la historia de la redención? En la cual tú presentas a Jesucristo como Salvador. Por ejemplo, en el verso 23 él está hablando de la descendencia de David y va al punto. Tú narras la Biblia, tú narras las Escrituras, pero vas al punto. Dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Lo cual te da a entender que ya estás introduciendo el tema de la salvación, porque ese es otro problema muy grave hoy en día, que se cree que evangelizar es hablar una historia para que la gente simpatice con Dios. El punto de lo que el perdido necesita es salvación. Tú tienes que presentar a Cristo como Salvador y que la persona necesita salvación. Por eso, por ejemplo, en el verso 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, porque aquí Pablo había entrado a la sinagoga con Bernabé. Ellos son judíos, descendientes de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, estos eran los gentiles, piadosos que se le llama, los prosélitos, los que encontraban, no eran judíos, pero encontraban mucho de verdad en el Dios de Israel, del antiguo pacto. Entonces dice, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. O sea, tú puedes hablar muchas cosas, tú puedes hacer chistes, comentarios, hablar de política, pero si tú no le hablas a la gente de la salvación conforme a la Biblia, no le explicas lo que dice, si no le hablas la Biblia, pero de nuevo, no se trata de hablar a paporreta y aburrir a la gente, sino hablar de
de la Biblia bien, debidamente, y llevando a Cristo como el Salvador y la necesidad que la gente, que tú, al inconverso le dices, necesidad que tú tienes de un Salvador, le hablaste de muchas cosas y no le hablaste lo principal. Entonces, acá en la Biblia nos muestra que es evangelizar. Entonces, si vas a hablar de salvación, tienes que hablar, obviamente, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, como lo vemos aquí en este mismo pasaje. Por ejemplo, en el verso 29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció. Tienes que hablar de la muerte de Cristo, de su resurrección, y puedes hablar de su aparición como es que es nuestra apologética principal, los testigos que vieron al Señor resucitado. No, esto no es un cuento, testigos que estuvieron dispuestos a morir por su testimonio y murieron. Que no tuvieron miedo de exponer sus vidas a la muerte por este testimonio. Entonces, si habla la palabra de Dios, habla de Cristo, narra la historia, pero no pierdas lo principal, presentas a Cristo como Salvador, a los hombres con necesidad de salvación, y le está hablando Pablo a judíos, que se creían ya pueblo de Dios, hijos de Abraham, como hijos de Abraham. Y les está diciendo, tú necesitas salvación. Y la salvación está en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Tienes que saber hablar de la muerte, el propósito de la muerte de Cristo y el propósito de su resurrección. Y por lo tanto también tienes que hablarles, si estás hablando de salvación, tienes que hablarles del perdón de pecados y de la justicia que ese pecador puede encontrar en Cristo. Por ejemplo, acá dice en el verso 37, mas aquel a quien Dios levantó, de nuevo está mencionando la resurrección, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, Dios el Espíritu Santo no inspiró este libro para darnos algo con que entretenernos, sino para que aquí encontremos la verdad de Dios. Acá se nos revela la palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, es en este capítulo 13, de nuevo desde el versículo 17 hasta el 41, tremenda extensión, que Dios nos está diciendo, mira, esto es evangelizar, esto es hablarle el evangelio a otros. Porque después ya no usa el mismo detalle de tiempo para los demás pasajes con respecto a Galacia. Ya nos habla de otras cosas puntuales que Dios quiere que sepamos. Pero si alguien quiere saber de qué se trata evangelizar, versículos del 17 al 41. Entonces, si se evangeliza conforme a Dios, ¿qué debemos esperar? ¿Qué podemos esperar? No podemos asegurarlo, pero podemos esperar que haya conversión. Fíjense, Dios envía misioneros, esos misioneros tienen que hablar la palabra de Dios, tienen que hablar el evangelio bíblicamente, tienen que presentar a Cristo como Salvador, al hombre en su necesidad de salvación. ¿En qué consistió la obra de Cristo de salvación? En la muerte, en la resurrección. ¿Y cómo el hombre puede ser salvo por fe? ¿Cómo puede obtener perdón de pecados y justicia el pecador? Y entonces cuando se habla de eso, el Espíritu Santo va a estar ahí respaldando y se puede esperar conversión. No siempre, no sabemos, eso escapa a nuestro control, pero dice en el versículo 42, ¿qué aprendemos acerca de la conversión? Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Si se da cuenta, en los versículos anteriores en el pasaje, no dice
todavía no dice creyeron, algunos creyeron. En otros pasajes dice sí, algunos creyeron, tales creyeron. Acá no dice eso. ¿Saben por qué? Porque como que el Espíritu Santo nos está diciendo, estas son las evidencias de la fe. Cuando alguien cree al Evangelio y cree en Cristo, porque el Evangelio llama a creer, si ustedes se dan cuenta, Él los está llamando a creer al punto que los va a amonestar en el verso 41 o verso 40 y 41, cuidado que no crean. Les dice, mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Hermanos, y cuando hablamos el Evangelio a alguien, le debemos decir, cuidado que tú no creas, decirle porque tú mismo te estás condenando y nunca podrás decir que nadie te habló la verdad de Dios. Este es algo que, hermanos, por alguna razón nuestra carne cree que no es necesario amonestar a la gente. Nuestra carne, nuestra humanidad es antievangelio. Quiere tener justicia propia y quiere siempre encontrar en otros una manera que ellos puedan venir a Cristo sin hablarles la palabra, sin hablarles la verdad y sin amonestarlos. Hermanos, el evangelizar implica un llamado, presentar la verdad de Dios y amonestar también a los hombres. Si tú no crees, y los amonesta duro. Pero la evidencia de los que han creído, ya vemos que en la conversión no todos creen. El Evangelio llama a creer, pero no todos van a creer. Pero nos muestra qué características en los que creen. Uno, quieren escuchar más del Evangelio. Ahora miren cómo, a ver, ustedes vean conmigo, miren el pasaje del verso 42 y ustedes díganme si yo estoy equivocado. En el verso 42, Pablo y Bernabé les rogaron a ellos que los escuchasen la próxima semana. ¿Cómo fue? Fue al revés. Entonces, esa es evidencia de conversión. Ahora, lamentablemente muchas iglesias hacen de todo para atraer a la gente con medios carnales, con lo que al hombre común le gusta, desde música, eventos, conciertos, etcétera, más que por el Evangelio. Se hace un concierto de música de 1 hora, de 2 horas. A propósito, ahí la gente no se cansa, porque yo estoy de verdad, lo voy a decir de buena manera, pero hasta acá, de escuchar a tanta gente decir, hermanos, pero es que la capacidad de atención de la gente ha reducido, las prédicas ya no pueden ser más de 35 minutos porque eso es una tortura. Así, pero cuando los varones ven un partido de fútbol, ¿no es verdad que a los 35 minutos ya debiera acabar el partido? No, ellos están 1 hora antes, ¿no? Y siguen hablando del partido, si ganaron 2 días después, si perdieron. Y lo mismo con las damas, algo que les interese. ¿Qué tal? Entonces hacemos un concierto de música de 2 horas y de ahí predicamos tímidamente 5 minutitos porque no queremos aburrir a la gente. A mí me dolió mucho una vez estar en un evento, en una iglesia, por el Día de la Independencia. Cantidad de gente, hermano. Se había hecho de todo, había comida, fuegos artificiales. Todo el mundo estaba ahí por eso. Y cuando invitan al pastor principal, hermanos, ni siquiera predicó el Evangelio. Dio la bienvenida por estar ahí y gracias a Dios. ¡Qué desastre! Hacemos de todo para traer a la gente a la iglesia, pero no les hablamos de Cristo. Y entonces, hermanos, los que se convierten quieren escuchar más. Y tú ves su deseo de escuchar más. Agradecen. Es como una manera del Espíritu Santo de decir, estos son los que... Porque ¿saben qué?
Hay una cosa que hoy día no se comprende bien, es que el verdadero convertido por la obra de Dios en su vida, al escuchar el Evangelio, no solamente pasa a ser perdonado, es hecho una nueva criatura. Tiene otros deseos que antes no tenía. Sus prioridades comienzan a cambiar. Y no hay convertido, no hay ni un solo convertido en la tierra. No ha existido jamás un convertido verdadero que no sea un discípulo. Y un discípulo es alguien que sigue, porque un discípulo es una oveja. A un discípulo no se le tiene que estar arreando, haga esto, venga por aquí, vaya por allá. El discípulo busca, el discípulo sigue, el discípulo pide. Es la expresión que el Señor Jesús usaba con los suyos. Seguidme. Y al instante dejaron todo. Uno sigue. A uno no lo tienen que estar arreando. Se arrean bueyes, no ovejas. Entonces la pregunta es, ¿eres tú un discípulo? ¿Eres tú de los que buscan? Porque hay mucha gente diciendo, yo soy cristiano, soy un convertido, pero si no eres discípulo. Y entonces en el libro de los Hechos se nos hace ese énfasis de que eran discípulos. A los discípulos se les llamó cristianos. O sea, ser convertido y discípulo es lo mismo. Y la evidencia es esta, ellos piden que les hable más. Dice, les rogaron que el siguiente día de reposo, el siguiente Shabbat, el sábado, les hablase estas cosas. Despedida la congregación, miren qué tremendo. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, ¿qué hicieron? Siguieron a Pablo y a Bernabé. Esto no se trata de ser seguidores de hombres. Creo que eso nos tiene que quedar claro, sino de seguir por escuchar la verdad del Evangelio. A ese tipo de maestros nosotros seguimos, a ese tipo de pastores. Si nos cambian el mensaje, nosotros no seguimos hombres por sí. Pero les siguieron y dice, quienes hablándole, ahora ya se imaginan qué les hablaban, la palabra, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. En cambio, los que no creen obviamente no muestran interés, muestran un desinterés. A veces no solamente muestran desinterés, sino que también van a contradecir al mensaje. Esa es evidencia de ser no convertido. Desinterés, contradecir y aún volverse enemigo del Evangelio. Dice en el verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahí ese es un despertar. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Ve, contradiciendo y blasfemando, o sea, diciendo cosas que al final ofendían la majestad de Dios, la verdad de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, los que no tienen interés, y yo les quiero decir esto, y se los digo sinceramente, si alguien no tiene interés, si alguien no sigue, no te preocupes. A veces, ¿qué hacemos orando por los que no tienen interés si no se han convertido? Es la verdad. No tienen interés. Y no me refiero a los que no hayan venido hoy día. No digo, el pastor a veces habló. No. En general, no tiene interés, contradice y a veces hasta se oponen ya activamente. Ya no tienen ninguna responsabilidad. La responsabilidad de un pastor es con las ovejas.
con los que tienen hambre. Y yo muchas veces lo he dicho, aun si fuéramos solo 3 o 4 aquí, yo por esos 3 o 4 hago el servicio. Obviamente, si hubiera otra buena iglesia cerca, yo les diría, vámonos a una buena iglesia, porque eso de también tener una pretensión de formar una iglesia sin ovejas es pura pretensión. Si hay una buena iglesia, nos juntáramos si fuéramos pocos. Pero si los demás no tienen... es como una madre de familia en la casa. Supongo que usted tiene 6, 8 hijos. Y a 4 o a 5 de esos hijos no les da la gana ni de estar en la casa, ni comer lo que usted hace. Pero usted tiene 3, 4 hijos que sí tienen hambre. Y dependen de su comida. No va a dejar a esos 3 por los otros. Hermanos, en la iglesia es así. Y es por ello, entonces dice en el verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso vemos acerca de la conversión, hermanos, que la conversión, la salvación no es solo para judíos, sino también para gentiles. Siempre mantengan este versículo para recordar, hermanos, contra los judaizantes, que ellos andan diciendo que solo los judíos se convierten. No, judíos y gentiles. Por la gracia de Dios, Dios salva de todos ellos. Ahora miren, los creyentes, ¿qué hacían? Glorificaban la palabra de Dios. Era como un gozo para ellos. O sea, no solamente querían escuchar más, les rogaban, prestaban atención. ¿Y cuánto hablaba Pablo, hermanos? Pablo era predicador de 10 minutos, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta, hermanos, que ustedes en todas las cartas, Pablo les habla, y obviamente corrige, recuerda, exhorta, pero les habla de cosas que él ya les habló en persona, y les aclara, les expande. O sea, cuando usted ve una epístola, no es la primera vez que Pablo, por ejemplo, les habla de escatología, como a los tesalonicenses. Cuando les habla de la venida del Señor, en las 2 cartas, de esto yo ya les he hablado. Pablo usaba todo el tiempo que podía para hablarles a ellos todo lo concerniente a Dios, a la salvación, a la fe, a la gracia, a las obras. Y Pablo a veces pasaba pocas semanas, pocos días en un lugar. Pero cuando hay discípulos, esos discípulos, si tienen que dejarlo todo por atender eso, en este caso eran circunstancias especiales, porque cuando él podía pasar tiempo, como lo hizo en Éfeso, etcétera, o en Corinto, pasó muchísimo tiempo, hay meses, más de un año y medio en un lugar, etcétera. Pero a veces las circunstancias no permitían, y en ese poco tiempo Pablo les da, y ellos glorificaban la palabra del Señor. Y aprendemos de la conversión, hermanos, que los que creen, lo creen realmente por la gracia. Dice que creyeron ¿quiénes? Todos ¿quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, la gracia electiva de Dios es clara en este pasaje. Estaban ahí porque Dios quería que estén ahí, y su corazón pudo creer porque Dios obró en el corazón de ellos. Estaban ordenados para vida eterna, por la gracia de Dios. Lo cual, como hemos enseñado muchísimas veces, no es preferencia. Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido de misiones, de lo que es evangelizar y de las evidencias de la conversión, como de los que no creen? Y recuerda, tú como pastor, como predicador, no tienes ninguna obligación con los que no creen o los que rebaten. Tú ya los amonestaste. Es cierto que alguien puede tomarle tiempo. Creer no quiere decir que solo a la primera le predicamos y si no cree ya lo desechamos. No quiere decir eso. Pero si uno ya los amonestó, o sea, ya, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? Y aprendimos también en estos 2 capítulos, entre varios temas que se ven aquí, aprendimos también, hermanos, acerca de lo que es la persecución.
¿Qué quiere decir? Que cuando predicas el Evangelio, no a todos le va a gustar. Vas a recibir, ¿qué? Desaprobación de algunos, a veces son muchos, rechazo. Entonces, en la predicación, en la obra misionera y en la predicación, hay gente que te va a rechazar. Hay gente que no solamente no va a entender, te va a rechazar. Así, en otras palabras, hermanos, es normal ser desaprobado por causa de Cristo. No creas, si a Cristo lo desecharon, no creas que a ti te van a decir que sí. Yo sé que a ti y a mí nos gusta quedar bien con todos, pero cuando se trata de Cristo y de la verdad de Cristo, la persecución puede ser tenaz, maliciosa, violenta. Ese es algo más que estos pasajes nos enseñan de la obra misionera. Por ejemplo, en el capítulo 14, verso 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolos subido, huyeron. A veces la persecución, el rechazo es violento. Primero comienza como un rechazo, blasfemias, pero después está el odio que lo iban siguiendo de ciudad en ciudad. A Pablo y a Bernabé, causando tumulto para que ellos sean echados. Trataron aquí de apedrearlos y escaparon, pero no pudieron en Listra. En el capítulo 14, verso 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, ¿ven? ¿Cómo iban viniendo? Que persuadieron a la multitud habiendo apedreado a Pablo. Acá ya no escapó Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ya no daba señales de vida. Yo he podido ver, hermanos, apedreamientos, no en persona obviamente, sino que a veces en la media salió en una ocasión. Yo pensé que solo era un título y que quizás iban a pasar una imagen borrosa, pero se ve el apedreamiento. Por mano de musulmanes, de alguien que era digno de ese castigo. Es una cosa terrible. No se ve de cerca, pero es... O sea que por causa de Cristo también se pasa persecución, donde a veces la gente ha tenido que huir. Ustedes recuerdan en Hechos 8, se levantó tal persecución que los discípulos tuvieron que huir de Jerusalén. Pero ese fue el medio que Dios usó para que ellos lleguen con el Evangelio a las regiones que Dios quería que llegue el Evangelio. Esa es una vez de las preguntas dentro de las circunstancias que se viven en este país con la cuestión migratoria, y uno no es Dios ni siquiera para pretender decir, esto está pasando por esta o esta razón, pero a veces uno dice, ¿será Dios que uno quisiera que no pase nada de esto? Que todo esto se solucione. Y dije, Dios, a menos que tú en tu soberanía quieres llevar a algunos a sembrar el Evangelio, donde no hay, o donde hay otra cosa que parece el Evangelio y no lo es. No lo sabemos, hermano. Yo no lo sé, no pretendo saber, ni estoy diciendo que esta es la razón. No sabemos. Mi oración inicial es por misericordia para todos aquí. Pero bueno, hermanos, también hemos aprendido en este pasaje acerca de lo que es establecer iglesias. Quiero que ahí en el capítulo 14, verso 3 dice, vean que dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo en Iconio. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pasaron mucho tiempo. Hermanos, la obra misionera implica dedicar tiempo. No es solamente un viaje de una semana. Se le puede llamar misionero, no hay problema, no es un pecado, no voy a ponerme a pelear con nadie por eso. Pero la verdadera obra misionera implica tener a alguien ahí en el lugar por buen tiempo, hablando la palabra de Dios. Si no, ¿cómo? Con solo 2 frases o 2 prédicas cortitas que tú has dado ya se forman discípulos, ya se puede formar una iglesia.
¿no? El misionero tiene que estar dispuesto a estar ahí. Entonces se requiere pasar tiempo con los discípulos. Y en la enseñanza, como ustedes ven ahí, dice que Dios daba testimonio de la palabra de su gracia. ¿Se han dado cuenta que se ha usado hasta ahora varios equivalentes? En el capítulo 13 y 14 dice que anunciaban la palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra de su gracia. ¿Son distintos mensajes que daban? No. El Evangelio anuncia bíblicamente, es la palabra de Dios acerca de su gracia. Pero acá no es casual, hermanos, que el Espíritu Santo nos haga ese énfasis, porque de nuevo uno puede estar contando solo historias sin hablar de Dios, de Cristo, de la salvación, etc. Pero uno al hablar la palabra de Dios tiene que hacer énfasis en la gracia que Dios está ofreciendo a los hombres. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. La gracia que Dios concede en Cristo para salvación. Por eso aquí hace ese énfasis. Podía haber dicho la palabra de Dios. Es correcto, es la misma, pero ahora enfatiza la palabra de su gracia. Entonces, en la predicación se resalta la gracia de Dios. Verso 21, y después de anunciar el Evangelio por aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Se dan cuenta? Hay que visitar los lugares donde uno ha predicado. Si uno es misionero, si uno ha estado viajando, es responsabilidad visitar los lugares donde uno ha estado. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos pasaban tiempo, explicaban el Evangelio, hermanos. De nuevo hay pasajes en los Hechos donde vemos cómo por la urgencia del tiempo a veces sus reuniones, ¿se acuerdan la historia de Eutico? El joven que Pablo estaba hablando, era más de la medianoche. Y por la gracia de Dios ese muchacho es resucitado. ¿Y qué hace Pablo? Él no dijo calabaza, calabaza, cada cual para su casa. Él siguió predicando, tremendo. Pero había hambre. Ese pasaje es muy precioso porque nos muestra que había cansancio, pero había a la vez hambre. Y a veces el cansancio nos vence. Pero Dios es un Dios de gracia. Hermanos, parte de la labor pastoral de un misionero está en confirmar los ánimos de los discípulos. Es decir, alentarlos a que permanezcan en esa fe. Están pasando adversidades, los judíos están causando revueltos, están persiguiéndolos a los apóstoles. Entonces hay que confirmar en el ánimo. Muchas veces es que eso pasa con los discípulos. Ahora dice, después de haber hecho discípulos, recuerden que nosotros, ni Pablo hace discípulos, esa es una conversión, es la obra de Dios. Cuando dice hacer discípulos es formarlos como discípulos. Y una de las cosas en el trabajo del discipulado es confirmar los ánimos de los hermanos. Como en las circunstancias que estamos viviendo, hermanos, se espera que algunos se desanimen. Y las circunstancias que ellos pasaban eran difíciles. Pero cuán bueno es Dios que nos confirme en la fe, nos afirme en la fe, confirma nuestro ánimo para seguir adelante. Qué grande es Dios, hermano. Hay hermanos que están pasando por pruebas dificilísimas. Esa es parte de la labor pastoral entonces de un misionero, es confirmar los ánimos. Segundo, exhortar a que permanezcan en la fe. O sea, en la fe que se les ha predicado, en el evangelio que se les ha predicado. ¿No? Como dicen, no cambien este evangelio. Sigan creyendo en la gracia de Dios por medio de Cristo, en los logros de Cristo. Y tercero, parte de la labor pastoral es prepararlos para la adversidad y las tribulaciones. Van a venir pruebas, hermanos, pero Dios es soberano. Dios, su amor está ahí contigo. Él no te va a dejar caer. Hermanos, a la iglesia se necesita prepararla para las pruebas. ¿Y cómo es eso? Con la palabra de Dios.
necesitamos saber que vamos a pasar por prueba, porque todos los falsos predicadores de la prosperidad que hay, están los activos y los pasivos. Los activos son todos esos falsos predicadores de la prosperidad que paran hablando de que todo te va a salir bien, que vas a alcanzar un nuevo estatus y que maravilla, maravilla, maravilla. Vas a prosperar económicamente, no te puedes enfermar. Esos son los de la prosperidad, los activos. Pero hay la gran masa de predicadores de la prosperidad son pasivos. ¿En qué sentido? No te hablan tanto en ese sentido de que vas a estar bien de dinero, de salud y lo que quieras, pero nunca te hablan de la adversidad. Entonces, cuando pasa la adversidad, lo único que saben es orar. Hay muchos buenos creyentes en iglesias donde pasivamente lo único que se presenta es prosperidad. Digo pasivamente porque es cierto, no llegan a esos extremos, pero tampoco se prepara el creyente para la adversidad. Todo el mundo quiere que le vaya bien en todo. Pero es adversidad por causa del Evangelio. Entonces, en la establecer iglesias, hermanos, se necesita cimentar a los discípulos en su ánimo, en la fe, en la doctrina que se les ha dado. Hay que prepararlos para la adversidad y hay que establecer ancianos. Verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Y pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Están regresando. ¿A dónde están regresando? A la iglesia que los envió en el capítulo 13. Fíjense que hay que establecer iglesias, es un trabajo con los discípulos, pero llega un momento que uno ya se va a ir definitivamente por un buen tiempo y hay que establecer ancianos ahí. Hermanos, si la misma Escritura nos da requisitos para ancianos y aún por medio de Pablo, fíjense el trabajo tan dedicado, tan en la palabra de Dios, tan eficiente de estos hombres, que no se sabe exactamente cuánto tiempo pasaron en cada ciudad, pero se llegaron a formar discípulos y dentro de esos discípulos pudieron escoger hombres que ya tenían algunas marcas de madurez para que cuiden al resto de los hermanos y sigan con la obra evangelística. Eso es lo que se debe buscar. Es más que visitar la obra misionera, un lugar, estar ahí 2, 3 semanas, repartir comida y de nuevo, todo eso es bueno, podemos hacer, porque también la iglesia es llamada a hacer obras de misericordia, pero eso en sí no es las misiones. Tú le has dado una sonrisa a un niño, a un adulto, a una anciana le diste de comer, ¿cómo no va a ser bueno? Pero la obra misionera es predicar el evangelio, formar discípulos. Y hay una gran cantidad, hermanos, hoy día, de genuinos misioneros, hombres maduros en la fe. En sus días el Señor les decía a los discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero si hoy día viéramos, hermanos, realmente hay una gran necesidad de verdaderos misioneros en muchos lugares. Entonces hay que establecer ancianos y dice, verso 23, constituyeron ancianos en plural, lo cual nos establece un principio. No necesariamente yo digo algo dogmático, pero vemos que fueron enviados Bernabé y Saulo, 2. La obra misionera, la obra de servicio al Señor, la obra de evangelizar, siempre es mejor por lo menos de a 2. Quiere decir que si alguien va solo a pecado, no necesariamente, hay que ver ciertos contextos, pero el Señor los enviaba ¿de cuántos? De 2 en 2 los envió a predicar. Aquí el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, los envía 2 por lo menos. Es un equipo, es un complemento. Bernabé tenía cualidades que Pablo no tenía. Pablo, por la gracia de Dios, puesto que él había sido de los más destacados fariseos, doctores en la ley de su tiempo, y habiendo entendido el Evangelio, después también de tantos años de formación, él en la predicación, en la palabra, era sumamente eficaz en doctrina. Y Bernabé también conocía la doctrina y todo ello, pero él más en la consolación de los hermanos, en el fortalecer hermanos. Un precioso complemento.
Entonces constituyen ancianos, vemos que en cada iglesia, no solo un pastor, sino varios, ¿verdad? 2, 3, no sabemos el número, pero acá el Espíritu Santo nos muestra una idea óptima de lo que es el pastorado en una iglesia. Es una obra plural, porque un pastor solo es muy, muy peligroso. Hay buenos pastores que están solos, pero un buen pastor que está solo no quiere estar solo. Y si quiere estar solo y ya le gusta estar solo, hay que preguntarle por qué le gusta estar solo. Porque cuando estás con otros hermanos, que es precioso, otros pastores también, tú ves el ejemplo de ellos, te nutres, aprendes a amar también, aprendes a recibir también cuidado. Es algo muy, muy, muy precioso, muy especial. Obviamente Pablo en este pasaje él destacaba como el predicador, por ejemplo, en Listra, él era el que traía la palabra y por eso lo confundieron con un dios. Pero hermanos, ese cuidado pastoral con los discípulos a través de la predicación, de la enseñanza, debe concluir en la formación de iglesias, si fuera posible. Tenemos la dicha nosotros de conocer algunos pastores misioneros que hacen esa labor, están como pastores en algún lugar, a veces de mucho peligro. Entonces la pluralidad de pastores en cada iglesia es algo bueno. Orar y ayunar por ellos, obviamente los tenían que encomendar. Dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eran hombres de fe en Cristo, eran hombres de genuina fe. Entendían el Evangelio y los encomendaron. Ahora, por lo que vemos en los versículos siguientes, que es con lo que voy a terminar, pues no voy a poder terminar todo, es que estos ancianos que dejan en cada iglesia, que son hombres de fe, no pudieron resistir el embate tan sutil y poderoso del engaño, que inunda después toda esta región de Galacia, contaminando las iglesias. Eso es establecer iglesias. Y así Bernabé y Pablo regresan a Antioquía de Siria, y yo quiero terminar con esto sexto y último. Después de ellos haber sido enviados por Dios a la obra misionera, haber hablado la palabra de Dios, haber predicado el Evangelio, haber hablado de Dios, de su Hijo, de la gracia en Cristo, y que por el fruto de eso Dios trae convertidos, discípulos. Y aunque ellos experimentan persecución, con esos discípulos ellos hacen un trabajo que logran establecer iglesias. Estas iglesias jovencitas, pastores nuevos, se enfrentan al mayor peligro de la obra misionera o de la obra ya de iglesias establecidas, que es el cambio del Evangelio. El Evangelio fue contaminado, fue cambiado, que es la razón por la cual se escribe Gálatas. Hermanos, el cambio del Evangelio es peor que la persecución, es peor que ser apedreado, es peor que ser asesinado por el nombre de Cristo, es peor. ¿Por qué? Porque cuando te cambian el Evangelio te alejan de Cristo, te alejan de Dios, te están conduciendo a una muerte eterna. Cuando te apedrean, matan el cuerpo, pero no pueden matar, ¿qué dijo el Señor? No pueden matar el espíritu. Están los que pueden matar solo lo de afuera, nos pueden matar, sí, pero cuando te cambian el Evangelio y la iglesia lo abraza. Por eso hace unas semanas, ya tiempo atrás, cuando tocaba en la lectura bíblica de Deuteronomio 13, y el Señor le advertía a Israel de aquellos, si se levantara entre ellos un
soñador de sueños, un profeta, y le dijera, vamos, sirvamos a otros dioses, le dice al pueblo, no los escuches y mátalos. Bueno, ese era mandato para Israel, no para nosotros. Aunque vemos que Israel, más bien al contrario, al final abrazó, imagínense, en los días de Elías, habían 400 profetas de Baal. En los días de Jeremías, la cantidad de falsos profetas. O sea, a Israel no le sirvió mucho ese consejo. Los profetas en Israel prácticamente a veces estaban solos, se sentían solos. Todos los profetas de Israel fueron asesinados. Pero ese es otro tema. Lo que queremos decir es esto, que Antiguo y Nuevo Testamento, el que cambia la verdad de Dios, es peor que la persecución. Ahora, aquí en el capítulo 15, dice, entonces, a algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, tremendo, porque han hecho toda esta labor con el Evangelio de Cristo, de la gracia, y detrás de ellos venían estos predicando un pequeño, entre comillas, cambio, pero que a la vez es muy profundo. Si no se circuncidan los varones, no son parte del pacto, no pueden ser salvos. Ahora, dice, algunos que venían de Judea, aunque venían de Judea, donde estaba la iglesia principal, la inicial, la de Jerusalén, aunque en cierta manera había sido muchos miembros esparcidos en la persecución, esos hombres que venían de Judea no habían sido enviados por los apóstoles. Dice en el capítulo 15, versículo 24, por cuanto esta es la decisión final de este concilio que se reúne para tratar este problema, y ellos dicen, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos ¿qué? No dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Sí, vinieron de Judea, pero los apóstoles no los enviaron. ¿Y se dan cuenta cuán importante es ser enviado? Como Bernabé y Saulo. Cuando Bernabé y Saulo llegan a Antioquía, la iglesia los recibe con gozo, escuchando todo lo que Dios había hecho. Después, cuando ellos llegan a Jerusalén para atender este problema, igual en Jerusalén contaban y había gran gozo con todo lo que ellos... Pero estos no. Cuando dice que no son enviados, nos hace este énfasis. Primero, no son enviados por una iglesia. Ahí es donde ahí se tiene que tener mucho cuidado. Cuando alguien aparece, no quiere decir que siempre es el caso, no se malinterprete. Pero la pregunta es, ¿por qué no eras parte de una iglesia? Si alguien predica el evangelio y no es miembro de una iglesia, que la iglesia puede garantizar que es un buen miembro, nunca debe ir a la obra, ni nadie recibirlo. Ese ha sido el grave error de muchos grandes predicadores en Estados Unidos. Los últimos escándalos que hemos tenido grandes han sido de excelentes predicadores, pero que no eran miembros de una iglesia. Uno de ellos, apologista, hablando con una sabiduría por todo el mundo, pero no era miembro de ninguna iglesia. Se la pasaba viajando. Otro, cuyo escándalo apareció el año pasado, también formalmente él decía que era miembro de una iglesia, pero se la pasaba viajando. No había a quien él se sometiera. No había un grupo que dijera, sí, damos testimonio, porque cuando lo escuchan predicar sí parece, ¿verdad? Pero hay una vez escuché una exhortación muy, muy apropiada de Paul Washer, diciendo uno tiene que ser miembro de una iglesia y estar bajo la autoridad, la disciplina de una iglesia, si no la obra misionera. Entonces estos salieron, eso es una de las cosas que no fueron enviados, se enviaron a sí mismos, peligroso ya, peligro, luz amarilla. Una vez estando en Bolivia recibimos a un hombre que llegó a la ciudad y quiso reunirse con los pastores, que nos juntábamos pastores de diversas iglesias, denominaciones, toda la semana, y él decía, vine
Dios me ha enviado a predicar, ¿no? Y vengo predicando y que esto, que el otro. Y hasta que un pastor con mucha madurez, mucha sabiduría, le dice, hermano, y dígame, ¿y qué es de su familia? Cuéntenos de su familia. Bueno, hace meses que no estoy en contacto con mi esposa y tiene niños. Sí, tengo un niño. Y el pastor le dice, ¿y qué están comiendo ellos? Bueno, es que yo sé que Dios les va a proveer y que esto, que el otro. Y de ahí le pregunta, ¿y su iglesia? ¿Cuál es su iglesia? Bueno, no, a mí ya Dios me envió y y le dijo, el pastor le dijo con mucho amor, hermano, su deber es regresar allá y ver que su familia esté bien, ser parte de una iglesia, y cuando todo eso pase, viene de nuevo. Tuvo la valentía de parar. Ahora, que ese hermano haya hecho caso, porque esos van de iglesia en iglesia diciendo el Señor me ha mandado y a saber los desastres que hacen. Entonces, hermanos, estos judaizantes no habían sido enviados, pero lo que a mí más veo que puede implicar de estos pasajes es que al no ser enviados por los apóstoles, ¿por qué no fueron enviados por los apóstoles? Yo creo que en el fondo ellos sabían que iban a decir cosas que los apóstoles le hubieran dicho no. Ellos no llevaban el evangelio apostólico, ellos llevaban su propia versión. Y esa es una gran preocupación, hermanos, para tantos misioneros y pastores que están pastoreando iglesias, que rechazan conceptos o términos como el evangelio de Cristo, el evangelio apostólico, la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica, que se refiere a lo que está aquí. Y se anda hoy día inventando cada prédica. Los predicadores de ahora piensan en un tema y cuando le viene a la mente ese tema, entonces buscan en la Biblia qué cosa puede respaldar ese tema, en lugar de exponer lo que la Escritura ya dice. La predicación temática, por eso es el furor hoy en día en América Latina y en Occidente, donde el predicador agarra un tema y después agarra la Biblia y busca qué pasaje le puede confirmar lo que, en vez de ser al revés, agarrar la Biblia, ver qué es lo que dice y simplemente eso decírselo al pueblo. Que esa es la predicación expositiva. Hermanos, posiblemente estos judaizantes piensen en esto. Ya estamos de verdad terminando. Nos falta solo la carta a los Gálatas, pero no va a ser hoy día. Pero fíjense, piensen en esto. Es posible, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a hablar mal de las intenciones de la gente? ¿No? ¿Conocemos los corazones? No. Es posible, no estoy diciendo que lo era, es posible que estos judaizantes hayan tenido buenas intenciones. Quizás ellos comenzaron a llegar a estas regiones y dijeron, no, Pablo no entiende bien el evangelio, miren, ¿sabe qué? A Pablo le faltó decir esto, y se le comienza a añadir al evangelio de Cristo cosas que no están en el evangelio. Fíjense cuántos mensajes hoy día podemos escuchar en un domingo y agarramos nuestra Biblia y nosotros simplemente hacer. O sea, ¿quién habló de eso? ¿Quién dijo eso? De esa manera. No vemos ni una conexión, no solamente hablar las escrituras, es no cambiarlas. Porque recuerden, y esa es una exhortación para nosotros los que estamos como pastores, que Satanás es astuto en usar las escrituras y cambiarlas. Le cambia la intención, le cambia el propósito y le cambia algunas palabras. Por lo cual también hay que tener cuidado con las Biblias que usamos, porque hay Biblias que tratan de ser fieles a las escrituras en los originales, pero hay otras que las cambian tanto que le caen como anillo al dedo al carnal y al pecador. Cambiar el evangelio de pronto es con buena intención. Definitivamente, hermanos, como lo hemos estudiado hoy en la carta a los Gálatas, ellos comenzaron a ver que ese evangelio chocaba mucho con el judaísmo y querían apaciguar el problema.
O sea, decía, está bien Jesús, pero tienes que guardar la ley. Ahora, fíjense que cuando comenzamos a leer el capítulo 15, los versículos que leímos, dice que ellos venían por las ciudades y decían, si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Pero el error siempre va en progresión. Por eso ya cuando al final los apóstoles dan el decreto final, dice que estos no solamente ya mandaban circuncidar, sino guardar la ley en el verso 24. El error nunca queda en un poquito, el error va avanzando también. Y ya no demandaba solo la circuncisión, de pronto demandaban guardar toda la ley. Estos quieren agradar a la carne, en el sentido de agradar, apaciguar a los hombres, queremos calmar a los judíos que están bravos. En el corazón de ellos está agradar a los hombres. Por ejemplo, ¿qué es la motivación de muchos pastores hoy día? Quedar bien su prédica con el inconverso. ¿Cómo vamos a tener eso en mente nosotros? Nosotros queremos ganar al inconverso, pero nunca querer agradar al inconverso, sino a Dios, que nos dio su palabra, que nos dio su mensaje. ¿Cómo vamos a querer? A cambiar la iglesia, cambiar la música, cambiar la vestimenta, todo para agradar al inconverso. A menos que querramos agradar al inconverso para que no se sienta incómodo, pero a la vez queremos agradar a nuestra carne, que también le gusta. Y antes la iglesia era muy rígida y todo y el mensaje era muy bíblico, hay que bajarlo un poquito. Entonces, estos quieren agradarle a la carne, tanto a la carne de otros, pero también a la carne de ellos mismos, porque la carne de por sí busca justicia propia. Nuestra carne no tolera saber que no es recibida en el reino, que tenemos que ser transformados. La carne quiere tener algo de justicia, de aceptación. No podemos estar tan mal. Entonces es bueno tener a Cristo, pero hay algo que yo también puedo hacer. Y por lo tanto, estos cambian el evangelio, el mensaje, le añaden cosas, y la peor lucha, hermanos, es cuando ellos añaden cosas de las escrituras. Es decir, cuando toman las escrituras para añadir algo, pero que le está cambiando el sentido al evangelio. Obviamente ellos no entienden la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, no entienden el propósito de la ley, no entienden el pacto abrámico, no entienden el pacto sinaítico con Moisés, no entienden el pacto con David. A rajatabla nomás lo están tratando de aplicar por todos lados y diciéndole a aquellos que ya no están bajo las ordenanzas ceremoniales, tienes que guardar las ceremonias cuando Cristo ya lo cumplió. Es un enredo. Entonces te das cuenta que estos no están formados en el evangelio, pero sí quieren ser predicadores del evangelio. Ellos no entienden las distinciones entre la ley moral, ceremonial y civil de la ley. Y a estos hermanos hay que oponerse. Cuando alguien llega, cambia el evangelio, uno no tiene que jijiji, jajaja. Sea donde sea, uno no puede ser partícipe de eso. Y uno busca la oportunidad en la gracia de Dios. Y créanlo que yo la estoy buscando en muchos casos. Porque a veces hasta se enorgullecen en poner esos cambios que se hacen al evangelio, los ponen en Facebook, en Instagram, muy orgullosos. Yo ni siquiera un like les pongo. No, uno tiene que resistir, uno no puede. No se trata de que solo uno es salvo, no. Cuando alguien cambia el evangelio, y al cambiar el evangelio cambia también la iglesia, va por agradar a la carne, y se cambia el culto, se cambian los cantos con cantos que son más para agradar a los hombres, y se hace en vez de un culto a Dios, es una pachanga carnal. Uno no le puede decir, hermanos, aunque esté ahí Marco Huida, aunque esté ahí, ¿quién? Barrientos, quien quieran ustedes poner ahí.
Michael Smith, a quien sea, si eso no es. Debemos dejar de tener temor de los hombres y de querer agradar a los hombres. Esté quien esté. Hay que aprender a resistir a los que cambian el Evangelio, hay que aprender a discutir con ellos, hay que saber debatir, hay que refutar, hay que aclarar, pero no ceder. Y llega el punto que aún entre pastores de distintas congregaciones, como pasó aquí en Hechos 15, se deben juntar para tratar ese tema. Ahora, ¿por qué parte ese problema? Porque en el verso 5 dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo es necesario circuncidaros. Miren cómo el trasfondo de una persona afecta. Estos habían sido fariseos, pero dice que habían creído. Pero se da cuenta que no estaban totalmente todavía, no habían entendido bien el Evangelio, la gracia de Dios, el propósito de la ley. Cómo el trasfondo espiritual de uno, el trasfondo religioso, el trasfondo cultural, muchas veces se arrastra para cambiar el Evangelio. Miren cómo se cambió la iglesia en Estados Unidos. Después que Dios en su gracia salva a muchos hippies. Los hippies eran esa generación rebelde de los 60, ¿no? Que consideraban a sus padres unos hipócritas y creían en el amor libre y en las drogas su vestimenta y todo es totalmente opuesto y chocante a lo tradicional. Ellos rompen con lo tradicional. Y Dios salva a muchos de ellos. Pero muchos de ellos traen su trasfondo a la iglesia. Y Dios salva a toda clase de hombres, ese no es el problema. El problema es cuando uno después quiere cambiar a la iglesia. Porque la iglesia me parece anticuada o la iglesia me parece esto, lo otro. Y no estamos hablando de normas de hombres, ¿verdad? Porque si ponemos en la iglesia normas que Dios no manda, está bien derrumbarlas. Pero el mayor problema es el cambio del Evangelio. Hermanos, ni ellos cumplen lo que dicen, se menoscaba la gracia de Dios. Y cuando se discute con ellos se debe discutir sobre una base bíblica. Pablo da testimonio y Bernabé dan testimonio de lo que Dios hizo con ellos. Ustedes lo van a ver en los primeros versículos. Luego, van a ver en el verso 7 al 11, Pedro va a dar testimonio de cómo Dios lo usó con los gentiles. Se refiere a la casa de Cornelio. Versos 12, Pablo y Bernabé van a dar testimonio. Pero interesantemente en el versículo 13, Jacobo se pone en pie y usa las escrituras. Y dice, todo esto coincide, tiene base bíblica. O sea, se debe argumentar no solo sobre la experiencia, mira, porque si solo usamos la experiencia y los resultados somos pragmáticos y realmente no nos interesa la verdad, sino que toda la práctica, todas las experiencias deben pasar sobre el filtro de las escrituras. Y eso nos hace ver qué experiencia fue genuina y cuál no, aunque haya dado resultado. Y así llegan a esa conclusión. Hermanos, en el verso 31, y así termino, dice, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Habiendo leído que la conclusión a la que llega este concilio, de no mandar a los gentiles a cumplir la ley ni a circuncidarse, sino solo a no comer sangre, ahogado, ni practicar fornicación, ni comer de los ídolos. Y ese mandato era porque habían judíos por todo el mundo, dice, para no serles de tropiezo. Cuando llegan los enviados, Pablo, Bernabé, creo que era Jacobo y Silas también, con este reporte a las iglesias, primero de Antioquía, todos se regocijaron y dice, se consolaron. Hermanos, algunos de ustedes, yo he visto la angustia de ustedes cuando el Evangelio drásticamente se cambió en las iglesias donde ustedes estaban.
y la angustia y la preocupación. Y qué pena cuando a veces pastores que estaban en una línea que era correcta abrazan este error, a veces con buenas intenciones. Y se cambia el evangelio. Y se mira los resultados, pero no, mira las escrituras también. Y varios de ustedes han sido consolados. Porque en esa lucha que han tenido muchas veces decían, ¿seré yo que estoy mal? ¿Seré yo el exagerado o la exagerada? ¿Seré yo muy legalista? Pero Dios sabe también cómo consolar a los suyos con su verdad y confirmar tu ánimo para que sigas buscando la verdad de Dios y permanezcas en ella. Les invito a ponerse en pie.